Esta mañana la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, reportó una disminución en homicidios dolosos, 2.2% en los 50 municipios prioritarios del país. Pero los datos realmente coinciden con esta realidad que estamos viviendo. Mire, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato y otras entidades del país viven situaciones verdaderamente alarmantes. Bueno, es una situación prácticamente de todos los días. ¿Se vale presumir las estadísticas cuando la realidad del país es distinta? Esa es la pregunta que hoy pongo sobre la mesa y saludo con muchísimo gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Víctor Hugo Hernández. Señores, el tema y el espacio es todo suyo. Que tengan excelente semana. Gracias, Magda. Gracias, qué gusto saludarte. Víctor, ¿cómo estás? A ver, ¿qué tal, Raúl? Buenas tardes. Los gobiernos, todos los gobiernos federales, gobiernos estatales, gobiernos municipales, siempre buscan la forma, el ángulo, ¿sí?, de presentar las mejores cifras para de alguna forma señalar que se está caminando, que se está avanzando. Pero muchas veces estos datos, Víctor, que se dan en este tipo de conferencias de prensa como la mañanera, contrastan con la realidad, con lo que estamos percibiendo, con lo que estamos informándole aquí en Mega Noticias a la audiencia. Tenemos el caso de Zacatecas, por ejemplo, vaya caso en donde dejan colgadas a 10 personas, donde los policías municipales mejor renuncian, no hay policías municipales en por lo menos 8 municipios del estado de Zacatecas, lo que pasa en el estado de Michoacán, los grupos de personas armadas, las autodefensas, cómo se ha multiplicado en el tema de Chiapas, y así nos podemos ir recorriendo parte del país, Quintana Roo con también la guerra del crimen organizado, los 5 estados con mayor número de homicidios de acuerdo a lo que da la misma secretaria de Seguridad, Guanajuato, Baja California, Michoacán, Jalisco, el Estado de México y Chihuahua, son los que acumulan el 50% de los homicidios de acuerdo a lo que da los datos que da a conocer la secretaria de Seguridad. También otro dato que se da esta mañana, Víctor, es que ya son 100,000, 99,946 miembros de la Guardia Nacional, pues que ya están. Y la pregunta es, y bueno, ¿y cuándo vamos a empezar a ver que se combate precisamente el tema del crimen organizado? Entonces, muchas veces los datos que se dan, sí que si bien son datos oficiales, de acuerdo a las actas que se levantan por personas que pierden la vida en forma violenta, sí, y que de alguna forma forman estas carpetas de investigación, pues la verdad es que cuando vemos la realidad del país, dices, híjole, de veras vamos bien. Realmente se está logrando esta disminución que presumen las autoridades del 2.2%, reducción mínima, pero que empezara a marcar ya una tendencia, Víctor, de que estamos a la baja. No sé qué es lo que piensas al respecto. Raúl, este país, nuestro querido país y doloroso, dolido país en muchos sentidos, ha atravesado por 3 etapas, grandes etapas en la cuestión de las cifras y los números. Una primera en la que yo te diría que prácticamente no existían, y que era la demagogia, el discurso, había que creerlas, porque pues simplemente se las sacaban de la manga los políticos para decir mentiras y más mentiras. Fue una etapa. Después llegaron ya un poco más las cifras apuntaladas en organismos serios, que algunas veces fueron manipulados también por los propios políticos, y en las que también de alguna manera pues empezamos a conocer la realidad de este país en cuanto a números. Pero después entramos a una tercera etapa en la que también las cifras, pues bueno, comenzaron a ser botín o víctimas de la visión de los políticos y de los partidos políticos o del grupo en el poder o del gobierno, como tú lo quieras ver, y en la que se empezaron a manejar a conveniencia. No ha sido la excepción en este gobierno. Hemos visto cómo las estadísticas se comparan de manera falaz con ciertas referencias para dar la impresión de que se avanza. En otros casos se te ocultan datos o se manipula la información, y no solo es el gobierno del estado, sino que esto también viene en escalada desde los municipios y los estados, que también presentan los números a conveniencia y los maquillan de alguna manera para que el impacto no sea, para no ofender al gobernador o para que el gobernador a su vez pueda dar buenas cuentas a la federación. En fin, eso ha hecho que el mexicano de manera natural no confíe en las estadísticas y no confíe en los números que se le dan. No es la excepción en este gobierno, desafortunadamente, donde vemos cómo se manejan las cifras con cierto tono y con cierto sentido. Luego, pero la realidad ahí está,
y cada uno de nosotros sabe perfectamente bien cómo se percibe y cómo se vive en tu estado. Tú sabes si te sientes seguro para salir a cenar con tu esposa, con tu compañero, con tu compañera en las noches. Tú sabes si te sientes con la tranquilidad de ir a un cajero en la noche a sacar dinero. Tú sabes perfectamente bien que hay en tu municipio, en tu estado, áreas donde no te debes de meter, porque ahí corres todo el riesgo de que te pase algo. Ese es el verdadero sentido de inseguridad que se vive. Tienes y bueno, toda la razón. decirlo, para terminar mi comentario, Sí. la cuestión de la fuerza es válido, la Guardia Nacional creo que es válida y también todos estos programas, pero falta muchísimo por hacer ahí. Lo que urgen también son programas reactivos que en la inmediatez solucionen los problemas que estamos viendo todos los días. Sí, a ver, yo creo que tienes mucha razón en el tema. Yo partiría primero, Víctor, de esta cifra de delitos que se lleva a la contabilidad por parte de la Secretaría de Seguridad Nacional a través de este secretario ejecutivo, sí, pero que muchas veces, y lo sabemos, existe una enorme, una gigantesca cifra negra, sí, de personas que no denuncian por diversas razones, porque no creen en la autoridad, porque no confían en la autoridad, porque saben que no se va a hacer nada posteriormente y que esto de alguna forma pues genera esta cifra negra y desde luego altos índices de impunidad. Y esa cifra negra normalmente pues sabemos que es entre el 90, el 92%, que es altísima respecto a los delitos. Entonces, cuando presentan estas cifras de que se ha reducido el robo a personas, que se ha reducido el número de asalto a personas, pues la verdad es que es relativo por esa cifra negra que de alguna forma existe cuando nos topamos directamente, nos pega en la cara la realidad que estás mencionando. Eso por un lado. Por otro lado, el incremento de la Guardia Nacional, ¿sí? Una institución que vendría en este sexenio pues a tranquilizar, a buscar la paz, a encontrar la paz social. Sin embargo, estamos ya a la mitad del camino, Víctor. Estamos a la mitad del sexenio del presidente López Obrador y no se ve la estrategia, no se ve cuál es exactamente lo que se está buscando. Simplemente nos dicen mes a mes que ya tenemos ahora casi 100,000 miembros de la Guardia Nacional, que muchos de ellos son del Ejército Mexicano, son de la Marina, que forman parte de la Guardia Nacional, un organismo que debería ser entre civil y que de repente se convirtió en un organismo militarizado, y que pues de alguna forma ha venido creciendo, pero no se ve en esta misma proporción el combate contra el crimen organizado. Qué bueno que haya cifras, qué bueno que los datos vayan positivos para tratar de contagiar este optimismo que a veces vemos en muchos funcionarios públicos, pero como bien dices, revisando entidad por entidad, nos vamos encontrando que falta realmente mucho. Problemas de coordinación, problemas de recursos para las policías municipales, problemas de confiabilidad en las policías estatales, y esto desde luego hace muy complejo el tema de la seguridad, donde no se ve un avance contundente para poder decir ya vamos por una ruta para que la mitad del sexenio del presidente López Obrador, la seguridad de los mexicanos va a estar mejor. Yo no lo veo, Víctor. Fíjate, el ataque de las causas seguramente se está dando, pero esos son programas a largo plazo, ¿no? Que es el ataque a la pobreza, el ataque al hambre, el ataque al desempleo, las mejoras de las condiciones económicas, que terminan siendo incubadoras de la inseguridad. Hoy lo sabemos que es así. Pero también en lo que se refiere a lo que es el corto plazo, que es una estrategia efectiva, todo se ha apuntalado en la Guardia Nacional. Yo no he visto proyecciones interesantes o que te digas tú, oye, qué barbaridad, en la cuestión de la inteligencia. A lo mejor la hay y no la sabemos. La inteligencia financiera, ¿cuántas cuentas hemos visto, cuántas propiedades hemos visto que se les haya quitado a los delincuentes? No se diga las policías, el trato a las policías locales, Raúl, que es otro gran problema, donde está parte de la problemática. Sí quitarle la responsabilidad a gobernadores y alcaldes que cada vez tienen menos recursos para esto, pero que finalmente sigue siendo su responsabilidad la seguridad local. La política contra los de cuello blanco, también, ¿dónde hemos visto a esos funcionarios de cuello blanco en la cárcel? Realmente, muchos de los grandes capos no andan con pistola y cinturón piteado y bota de cuero en la sierra, están en oficinas de gobierno, están en dependencias oficiales, desde ahí controlando la inseguridad, Raúl.
Para terminar mi comentario, leía yo esa frase que le atribuyen a Merkel, que dicen que no es de ella, ¿no? Y que explicaba muy claro, ¿no? Pero creo que tiene una gran verdad quien la haya dicho, que fue un periodista, tengo entendido, ¿no? A un presidente se le paga para llegar a solucionar problemas, no para llegar a averiguar cómo le va a hacer. Se supone que cuando llega porque ya tiene la solución y es su obligación implementarla. No se vale acusar a los de atrás, ni tampoco se vale echarle la culpa a otros elementos, cuando es tu responsabilidad tratar de solucionar. Y el gobierno, hay que decirlo, ha fallado. En el tema de la seguridad, Raúl, no hay vuelta de hoja, ha fallado. Sí, no veo otra circunstancia de esto. Y bueno, quisiéramos ver las tendencias, ¿no? Que de alguna forma sabemos que es un tema muy complejo, que se viene heredando también desde que se inició con esta guerra contra el crimen organizado, pero no se ha mejorado. Y estos datos optimistas que se dieron al principio de la administración, que en 6 meses, que en diciembre, que ahora sí el próximo año, que ahora sí ya vamos a quedar bien, que ahora sí se va. Esto de alguna forma contrasta mucho con ese discurso que se da, incluso ahora que vimos a nuestro presidente en el exterior, sí, hablando de fórmulas exitosas para poder sacar y combatir la pobreza, de fórmulas exitosas para poder salir de alguna forma, hacer un gran bloque comercial para hacer frente a China, pero cuando volteas al interior de nuestro país, cuando volteas hacia adentro, te das cuenta que tenemos estos grandes problemas de inseguridad que generan repercusiones especialmente en el tema desde luego de la confianza de la gente, pero en falta de confianza para los inversionistas. Ve estas imágenes, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué imagen se da a cualquier persona de qué está pasando en este país? ¿Sí? Con víctimas que de alguna forma superan con mucho guerras que podrían estarse, o las víctimas de guerras, y que en México lamentablemente tenemos esta circunstancia. Sí, se aplauden los esfuerzos, se aplaude el discurso de Marcelo Ebrard hoy ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para frenar el tráfico de armas ligeras. Sí, pero se hace falta una contundencia en una estrategia clara que nos deje ver a los mexicanos que se está combatiendo realmente la delincuencia y esto que tanto lastima a nuestro país. Sin olvidar la prima hermana, la impunidad, que ya conocemos que es también otro factor detonante de la inseguridad, Raúl. Y ¿sabes lo más grave? El tiempo se les acaba, se les acaba. El tiempo se acaba. Víctor, muchas gracias por tus comentarios esta tarde.